a tomar contacto con José Manuel Viudes, que es gerontólogo, neumonólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos y charlar un rato con nosotros aquí en Santa Fe. Buenas tardes, gracias por llamar. Un placer. Bueno, en principio, así como título, como noticia, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué lectura hace? ¿Qué importancia tiene el título? Los mayores de 60 pueden vacunarse con la Sputnik 5. Sí, la verdad que es una buena noticia para nosotros. Usted sabe, y la mayoría de la gente sabe, que los mayores de 70 son los más vulnerables para este virus. La mortalidad se da en ese grupo y estamos preocupados porque la verdad que la vacuna, que es la que conseguimos, la Sputnik, es el comienzo del fin de este virus. Así que queríamos comenzar a vacunar a esta población, así que estamos muy contentos. Tenemos algún análisis previo, ya que por error se vacunaron algunos pacientes de 60 en la primera vacunación, hubieron algunos errores de logística, pero eso nos sirve para ver que ese grupo que se vacunó ya está reportado, no tuvieron mayores efectos colaterales con la dosis 1, ¿no? Que es el A26, el adenovirus A26, y no tuvieron mayores problemas, y los efectos colaterales que tuvo ese pequeño grupo de mayores de 60 que se vacunó por error en la primera vacunación que tuvimos, tuvieron los mismos efectos colaterales y el mismo porcentaje que la población general, digamos. Una pregunta que puede resultar así un poco sonsa, muy de sentido común. ¿Por qué se cortan los 60 años a la hora de establecer qué población puede vacunarse o no? ¿Es arbitrario o es porque la población mayor de 60 tiene unas características en su cuerpo distintas? Obviamente están claras, muchas biológicas, a los que son anteriores a los 60. ¿Por qué esa diferenciación, doctor? Sí, es una buena pregunta que nadie se hace, así que lo felicito, porque yo me la hago como gerontólogo, sobre todo porque cambió muchísimo la biología de los pacientes que hoy llegan, los que llamamos adultos mayores. El término de gerontología incluso se está dejando de usar y se llama adultos mayores. Son adultos mayores, pero no son gerontes frágiles o abuelos, como a veces yo mismo, que tengo esa formación de hace 15 años cuando comencé a hacer gerontología, decimos eso. Ha cambiado. O sea, realmente un hombre de 60 años es un hombre joven que está en iguales condiciones y se cuidó, hizo ejercicio y una dieta regular en las mismas condiciones que un hombre de 50 prácticamente. Así que es un corte arbitrario, pero usan las empresas de vacunación. ¿Para qué? Porque uno sabe, pero esto tiene como un delay este tema, ¿no? Uno sabe que entre los 18 y los 60 y menos de 60 años, cuando estamos probando una vacuna o un fármaco, si tuvieran efectos colaterales, que es en la fase 2, esta población, como es más joven, sería menos vulnerable a los efectos colaterales y no tendría mortalidad. Entonces, una vez que probamos en ese grupo y no tuvimos mayores efectos colaterales, presumimos que los mayores de 60 tampoco lo van a tener. O sea, porque usted sabrá que un hombre de 58 y un hombre de 60, claro, fisiológicamente y biológicamente no tienen diferencia. O de 62, no podríamos hacerlo elástico, ¿no? También. Exactamente. Claro. Sí. ¿Tiene alguna opinión sobre la vacuna rusa? Obviamente información debe tener, algún paper a lo que tienen acceso los médicos, pero además la información que circula entre la comunidad médica, científica. ¿Cómo está observando por lo menos las aplicaciones que se dieron en Argentina? Sí, yo tengo un grupo de amigos que están en Estados Unidos, han recibido la vacuna de Pfizer, por ejemplo, y tengo muchos amigos acá en Argentina que han recibido la Sputnik. A mí todavía no me tocó, pero comparando a ambos grupos, para ser así objetivo, tuvieron los mismos efectos colaterales, les fue igual con respecto a los síntomas esos de fiebre y dolor musculares el primer día. Y sí estamos analizando ahora datos de dosaje de anticuerpos, y ya hay un pequeño grupo de pacientes que se han dosado anticuerpos y tienen al día 21, al día 15, una concentración interesante. Así que parecería ser efectiva, por lo menos en fabricación de anticuerpos al día 21. Obviamente que uno quisiera tener más datos, ¿no? Porque las otras vacunas que ya están en fase 3, como la Sputnik, han publicado más datos, como la Moderna y la Pfizer y AstraZeneca inclusive. Pero confío porque la viceministra de Salud, que es la doctora Bisotti, es una infectóloga experta en vacunas y ella fue personalmente a Rusia, y nosotros sabemos el conocimiento que tiene esta doctora en vacunas,
Así que seguro ella revisó los papeles que por alguna razón no se pueden publicar aún, pero estoy seguro que ella es una persona idónea para poder evaluar las características de esta vacuna y lo estamos viendo, no vemos efectos colaterales importantes, y no hubo ningún evento colateral severo con respecto a los efectos adversos primarios y los primeros reportes de anticuerpos son buenos, así que soy optimista, sí. Hay toda ya vamos a sumar a la charla a mi compañera Paola, pero quería preguntarle, doctor, antes de eso, hay toda una mirada, obviamente, desde la especialidad, que imagino debe funcionar de esta forma, digamos, los especialistas en adultos mayores deben decir seguramente, bueno, esta población que es estimada en 7 millones de personas en Argentina, debe estar en el top 3 de la población a vacunarse lo más pronto posible. La comunidad médica que está en la trinchera de los hospitales y sanatorios, con mucha razón y mucha justicia, dirán, nosotros tenemos que estar primeros o segundos, a lo sumo. Aparentemente esta población, doctor, aparentemente digo, porque lo que uno escucha en boca de los funcionarios, vendría después de esta etapa, que son los profesionales de la salud, los policías o las fuerzas de seguridad y los docentes. ¿Está bien que sea así? Más allá de que usted obviamente dirá, y lo ideal es que sean los primeros o segundos, pero en este contexto está bien. ¿Cómo lo ve? Sí, sí, digamos, hay una frase de un filósofo argentino que decía: la única verdad es la realidad. Lo que quiero decir es que la realidad que tenemos nosotros es que esta vacuna llegó y no estaba aprobada para mayores de 60. Entonces, para no perder tiempo, me parece una buena estrategia empezar a vacunar a la mayor cantidad posible de gente que tenga riesgo, que es el personal de salud menores de 60. Pero fue por eso, digamos, si hubiera llegado a la aprobación al mismo tiempo, hubiéramos hecho en paralelo, ¿no? O sea, sobre todo geriátricos, que es un lugar muy vulnerable, donde están los pacientes adultos mayores más frágiles. Por eso que se vacunan los geriátricos, porque ahí hay pacientes que por su pluripatología, si tuvieran contacto con el virus, probablemente les va a ir peor que un adulto mayor autoválido que vive en su casa, aunque tenga la misma edad. Así que fue por eso, pero ahora en igualdad de condiciones, o sea que ya que está aprobada para mayores de 60, sí, es muy buena su pregunta y yo, digamos, incitaría al gobierno que vacune con mucha premura a los mayores de 60 y sobre todo iría por los vulnerables, o sea, comenzaría por todos los geriátricos del país y tendríamos que tener una base de datos. Yo trabajo en 2 instituciones privadas, nosotros tenemos Big Data de pacientes, lo que llamamos adultos mayores frágiles, y deberían pedirle esa base de datos y empezar a vacunar ese grupo de pacientes primero. Le pregunta Paola Neto, doctor. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siguiendo también con esta pregunta para profundizar también lo dicho anteriormente en relación a la dinámica elegida por el gobierno para comenzar a vacunar con la Sputnik V, en relación a que primero, por supuesto, comenzaron los trabajadores de salud, luego la policía, docentes y posteriormente los adultos mayores. ¿Qué porcentaje de la población total a nivel nacional esperan ustedes vacunar, hablando específicamente de los adultos mayores, con esta segunda tanda de la vacuna rusa? Qué pregunta. Lo que yo voy a decir es algo disruptivo que pasó por alto hace un tiempo. La doctora Bisotti había dicho, ¿por qué no poner una sola dosis? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, yo soy uno de los defensores de esa teoría porque tiene un fundamento científico y fisiopatológico. Lamentablemente para mí no tuvo el apoyo político que debería haber tenido. Les digo, es una profesional muy seria y idónea en este tema. La idea era esa, justamente mi preocupación es esa. Vamos a llegar al segundo pico probablemente en marzo, por esto de otoño. Y yo hubiera querido asegurar una primera dosis en ese grupo, por ejemplo ahora que ya sabemos que podemos vacunar, y asegurar, son 7 millones, como decía usted, por lo menos 7 millones de aplicar enfáticamente y 24 horas, 7 días por semana a todo ese grupo, hasta asegurar que ese grupo, que es el más vulnerable, llegue a marzo con una dosis. La doctora había hecho un cálculo que es a fin de marzo con una sola dosis, o sea, si gastamos toda nuestra energía y nuestro tiempo en una sola dosis, a fin de marzo podríamos haber llegado a 20 millones de vacunados, haciendo solo una sola dosis y al grupo muy vulnerable. Ahora que son 2 dosis, y ahí no sé si vamos a llegar a lo que yo hubiera querido y la doctora también quería, aunque no la conozca, pero coincidíamos en eso.
Ujú. Pau, ¿algo más para sumar? Sí, por otra parte, doctor, usted decía recién, yo confío en la vacuna, yo confío en esta vacuna. Ahora, ¿cuál es la realidad cuando uno charla? Me imagino que usted debe interactuar permanentemente con adultos mayores en este sentido. ¿Qué es lo que le expresan? ¿Hay confianza en la vacuna rusa? ¿Ya se desterró todo lo que se dijo en los últimos meses en relación a ella? ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? No, muy buena pregunta porque es lo que está pasando. Hay una grieta, ¿no? Todos lo sabemos y la grieta, yo no participo de ninguna grieta, por eso hablo tranquilo. O sea, a mí me pasó en la medicina y me parece que una pandemia es el momento ideal para terminar con esta grieta. Y las cosas que están bien, yo las resalto, no importa quién venga. Y esto pasó con la vacuna. O sea, es la vacuna que tenemos, no es la que conseguimos, porque no es fácil conseguir una vacuna, porque los países, obviamente, más millonarios, las mayores potencias, hicieron contratos por adelantado con las empresas, es decir, que tienen asegurado un arsenal de vacunas que nosotros no vamos a acceder fácilmente. Entonces, si tenemos una vacuna que demostró en fase 1 y 2 beneficios interesantes, bueno, me parece bien traerla a la Argentina, así que yo estoy de acuerdo en la vacunación. Eso se lo transmito a mis pacientes y bueno, los que confían en mí se van a vacunar, pero sí reconozco que hay muchos médicos incluso que no se han vacunado, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y muchos pacientes adultos mayores míos que no se quieren vacunar porque prefieren esperar hasta que llegue otra vacuna. Doctor, bueno, muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar muy atentos a los próximos días. Respecto a la declaración de Bisotti en relación a la primera dosis, la aplicación solamente de la primera dosis, la Sputnik 5, ella había hecho toda una argumentación que daba cuenta que, bueno, que probablemente esa sola dosis generaba un 70% de eficacia, pero era preferible justamente esto que usted mencionaba, vacunar a mucho más gente con un 70% de eficacia, que es muy alto en términos de infecciones o de contagio, y tener, bueno, una población con mucho más anticuerpos en menor tiempo posible en la vida cotidiana argentina. Sí, creo que faltó apoyo político a esa declaración y la verdad que no se pudo explorar con profundidad y científicamente en los medios de comunicación lo que había querido decir y manifestar la funcionaria nacional. Así que es interesante que otra voz que no había escuchado hasta ahora también piense en ese sentido. Bueno, gracias doctor y seguramente estaremos en contacto, aunque suele a un cliché, una frase hecha, pero vamos a seguir en contacto porque es muy interesante conocer cómo impacta en la población mayor de 60 años la aplicación en este caso la Sputnik, pero después vendrán otras vacunas también. Un abrazo grande, doctor. Gracias. Hasta luego.